Y esta noche nos acompaña en el estudio Santiago Nieto, es titular de la FEPADE. Santiago, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias de nuevo por Santiago, estar muy aquí. buenas noches. Buenas noches. Santiago, a ver, entonces, en donde tenemos más averiguaciones previas, más carpetas de investigación, evidentemente es el Estado de México, por muchas razones. Pero por mucho, el delito más electoral más cometido es la alteración del registro. Sí, es correcto. Esto tiene que ver con un ciclo del delito electoral. Durante el proceso que inicia el proceso electoral al 15 de enero, que es cuando se cierran los módulos de atención ciudadana del Registro Federal de Electores, el delito que más se comete es la alteración al Registro Federal de Electores. Básicamente lo que denominamos turismo electoral, y básicamente está relacionado con la zona oriente del Estado de México. Pero también hemos tenido casos en donde hemos detectado esto de forma masiva en Veracruz, sobre todo en la zona sur del Estado de Veracruz. Después del 15 de enero, el tipo de delito que más se empieza a denunciar es compra de voto, condicionamiento de programas sociales y peculado electoral. Y vamos viendo cómo se va invirtiendo y van subiendo el número de denuncias que están relacionadas sobre todo con la actividad de servidores públicos que terminan utilizando los bienes o servicios a su cargo para efecto de beneficiar a determinados partidos políticos y candidatos. En este momento nos encontramos en esa etapa de las campañas electorales, pero el día de la jornada electoral vuelve a haber una variación del tipo de incidencia delictiva electoral, y ahí encontramos el acarreo de votantes, encontramos nuevamente la compra de votos a partir de las casas amigas, vemos la obstrucción, la destrucción de material electoral inclusive en algunas ocasiones, y el impedimento para la instalación de las casillas como las conductas delictivas que más se presentan en el momento de la jornada electoral. Santiago, perdóname, hablábamos hace unos minutos antes de entrar al aire que el proceso electoral el día de las elecciones no es necesariamente conflictivo. Las casillas se instalan, la gente va a votar, están las papeletas y los delitos ahí no son necesariamente significativos, lo que no quiere decir que no sean importantes. Hablemos del financiamiento ilícito a las campañas, del dinero en efectivo. Es un problema gigantesco porque es muy complicado seguirle la pista al dinero. Sí, a ver, coincido. A ver, el proceso electoral se desarrolla de forma adecuada. El INE, los institutos electorales locales van desarrollando sus actividades, se capacita a los ciudadanos, se instalan las casillas, se vota y se cuentan los votos de manera adecuada. Hay tribunales para defender los derechos político-electorales de los ciudadanos y las ciudadanas en México. Sin embargo, no nos podemos quedar solamente con esto. Esto es un proceso muy importante, sin embargo, hoy en día tenemos que empezar a discutir la integridad del proceso electoral. Y esto implica medir la calidad de las elecciones, y el tema no es cómo se cuentan los votos y cómo se vota, sino cómo los votos llegan a las urnas. Y eso es lo que tenemos que empezar a analizar. Y es ahí donde las malas prácticas o los delitos electorales es importante que se visibilicen y que se combatan de manera adecuada para prevenir e inhibir las conductas delictivas, sobre todo el día de la jornada electoral. Hay dos problemas que creo que cuando fue el proceso de transición democrática no visibilizamos que los íbamos a tener a estas alturas, después de 20 o 30 años de vivir este proceso de transición democrática en el país. Uno tiene que ver con el condicionamiento de los programas sociales. Eso es algo que no teníamos y que de manera gradual se ha ido incrementando a nivel federal, estatal o municipal. Y el otro es lo que mencionabas, el financiamiento ilícito en las campañas electorales. Y por financiamiento ilícito quisiera referirme no solamente al tema de recursos de procedencia ilícita. Tenemos 3 denuncias durante este proceso electoral, 2 en Nayarit y 1 en Coahuila, relacionadas con posible intromisión de recursos de procedencia ilícita en los procesos. Hasta este momento no respecto a procedencia ilícita, pero sí respecto a un financiamiento ilegal, que habría que distinguirlo. Uno es el que podría venir de grupos delincuenciales y otro de particulares que violen la ley. Es decir, personas morales, empresarios que den recursos a las campañas electorales sin pasar por los controles del Instituto Nacional Electoral, o que de la Federación, los estados o los municipios se empiecen a financiar las campañas electorales. Esto es, perdóname, ¿se refiere a dinero en efectivo o no necesariamente? No necesariamente, pero puede haber dinero en efectivo y puede haber incluso transferencias de los propios municipios. Tenemos casos en el estado de Chihuahua, en el estado de Coahuila, donde sí se hacen transferencias directas a los partidos políticos, que además no son reportadas al Instituto Nacional Electoral. Estamos trabajando en ese proceso para poder atacar esta conducta que realmente genera una inequidad en los procesos electorales. Hablando de dinero, ¿no? ¿Qué novedades puedes contarnos acerca de este caso, de lo ocurrido en esta oficina supuesta de capacitación en NESA?
Sí, a veces un problema grave. El flujo de efectivo durante las campañas electorales, según datos del Banco de México, se multiplica por 6 veces. Exacto. Cuando estamos hablando de un proceso electoral, de las campañas electorales. ¿Qué significa esto? Que parte del ejercicio del proceso electoral se va desarrollando con dinero que los partidos políticos utilizan en efectivo, por tanto, para no dejar huellas en el sistema financiero. Hay muchos casos que hemos tenido, platicamos hace un momento sobre los tweets del Partido Verde Ecologista en el año 2015, donde la pregunta es cómo se fue dando el recurso para efecto de que se cometieran estas actividades de naturaleza delictiva. Y por eso es muy importante que empecemos a discutir la necesidad de que el financiamiento a las campañas electorales sea preferentemente público, como establece la Constitución, pero también que empecemos a ver la forma de evitar el flujo de efectivo en las campañas electorales. Porque si como ha señalado algunos grupos como Integralia, como ha señalado el Banco de México, se multiplica por tal cantidad la presencia efectiva en las campañas electorales, estamos viendo un proceso de inversión y de violación al principio de libertad del voto y de igualdad, porque cada voto tiene que valer lo mismo. Y si vemos un proceso en donde el voto puede ser comprado a partir de mecanismos ilícitas, viola uno de los principios fundamentales de la democracia, que es que un voto valga lo mismo para cualquier ciudadano que forme parte de la República. Santiago, queda por momentos la sensación de que la FEPADE no actúa de manera pronta y muchas veces el daño está hecho, ¿no? Hay financiamiento excesivo o que rebasa los topes de campaña, que se traduce en promoción adicional más para un partido que para otro. Y muchas veces esto se ve traducido en un triunfo. Y la FEPADE toma medidas mucho tiempo después. ¿Cómo cambiar esta sensación o puede hacerse que se resuelva antes? Sí, a ver, esto es muy importante. El método que se había desarrollado en la Fiscalía para investigar los delitos electorales era, primero, se esperaba que llegara una denuncia y prácticamente no se iniciaban de oficio a pesar de existir una disposición legal que permitía empezar de oficio las investigaciones. Por ejemplo, los temas recientemente denunciados por el Partido de la Revolución Democrática o por el Partido de Acción Nacional en temas relacionados con el gobernador de Nayarit o con el exgobernador Moreira en Coahuila, son investigaciones que nosotros ya habíamos iniciado de oficio. Y esto permite ganar tiempo para efecto de que se puedan determinar con prontitud las investigaciones. Quiero aquí yo señalar dos temas que son relevantes. El primero es que el nivel de exigencia para la materia penal, penal electoral y penal en general, es mayor que la forma de acreditar los hechos en la materia administrativa electoral. Por tanto, hay una carga probatoria mucho mayor que obliga a la FEPADE a poder integrar las investigaciones con todos los mecanismos de prueba, no solamente que acrediten que el partido político infringió la norma, sino que hubo una persona física responsable de esa afectación. Por tanto, el proceso generalmente es un proceso más largo. Pero voy a lo que tú mencionabas. El principal error que se tenía es que se esperaba, llegaban 3 meses después la Policía Federal Ministerial a analizar, a preguntar en la casilla que si se habían comprado los votos y por supuesto que nadie se acordaba sobre ello. Tenemos que estar el día de la jornada electoral. El delito electoral es instantáneo y se comete en las casas amigas alrededor de las casillas y es importante que la Fiscalía realice un despliegue ministerial, que es lo que estamos planteando en este momento de manera coordinada con el INE, con los institutos electorales locales, para tener agentes del Ministerio Público Federal especializados, policía de la Agencia de Investigación Criminal, peritos, que nos permitan poder atender de manera directa las denuncias el día de la jornada electoral. De lo contrario, pasará lo que tú estás señalando, es decir, 6 meses después podrá venir o 1 año después podrá venir una determinación, pero el daño está realizado el proceso electoral. Ahora, eso no significa que no haya mecanismos institucionales para revertir ese tipo de conductas y eso es un tema que el Tribunal Electoral tiene que analizar para determinar si la irregularidad que se acreditó en sede judicial es determinante para el sentido de la elección. Muy bien, Santiago. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Kiri. Esperamos verte otra vez cerca de la elección, Santiago. Claro, muchas gracias. Sí. Muchas gracias.